tendrán preguntas, dudas o cuestiones, observaciones, qué sé yo, ¿no? Si alguien quisiera hacer, por favor, antes de reiniciar, estoy atento a sus intervenciones. Inclusive, por si acaso, en el medio de la exposición mía, ¿no? Ustedes también pueden intervenir, ¿no? Lamentablemente no tengo la opción de la manito, eso que me señala que alguien quiere intervenir, pero directamente hace uso de su audio y me lo dice, hace la pregunta debida, ¿no? Porque de repente hablo o menciono un término que no se entiende, entonces, pues, para aclararlo, ¿ya? Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Bueno. Edwin, disculpa. ¿Se me escucha? Sí, 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 claro. No, bueno, la exposición amplia, el comienzo y el inicio de tu exposición con todas las fases fundacionales de cómo desarrollas tu propuesta en base a la transmodernidad, me ha resultado bastante interesante. Y también al inicio señalaste de que debe existir una posición crítica, ¿no? Por eso que también empezaste con una crítica a la arqueología moderna, a la posmoderna y el desarrollo de la transmodernidad. Y tienes un largo derrotero en ello, por lo visto, que ha ido desarrollando, evolucionando como tú mismo has mencionado, ¿no? Para poder realizar una crítica y una visión sobre el norte epistémico y a los conceptos que se elaboran desde el punto de vista de no de esa posición geográfica, sino del desarrollo de una teoría eurocentrista y conceptos y definiciones desde ese punto. Pero en ese desarrollo y acercamiento, entiendo que es una propuesta, corrígeme, de Enrique Dussel, ¿qué críticas podrías haber también desarrollado? Porque creo que la posición crítica, como bien mencionas, es generalmente lo que el debate y desarrolla también nuestras perspectivas, porque es muy importante, ¿no? ¿Qué críticas se plantean a la transmodernidad? ¿O es algo que sea absoluto? Gracias por tu respuesta, Edwin. Ya, más bien, muchísimas gracias por tu pregunta. Y además me va a servir para hablar de algo que no he mencionado, ¿no? Bueno, dos cosas fundamentales. Por supuesto que he mencionado, creo que hasta 2 o 3 veces, la palabra transmodernidad, ¿no? Y no mencioné realmente quién es el proponente de ese término. Les comento que en realidad Enrique Dussel, ¿no? Un filósofo ya fallecido hace poco, ¿no? Argentino él, pero nacionalizado mexicano, ¿no? Él es quien propuso el término transmodernidad. Pero ojo, en realidad, primero él había propuesto el término posmodernidad. Lo que pasa es que antes de que Lyotard, un filósofo francés, escriba un libro que justamente tenía por título La posmodernidad, ¿no? Dussel ya había publicado un libro en español, ¿no? Que tenía como título también La posmodernidad. No recuerdo bien exactamente cuál era el título, pero sí tenía inserto la palabra posmodernidad. Entonces, pero como es de esperarse, pues en el mundo moderno, el francés tenía mayor prevalencia que el español. Además, el español es pues la lengua de los pueblos justamente que están debajo, ¿no? Pues el francés, Lyotard, tuvo el reconocimiento de todos como el padre de la posmodernidad, ¿no? El padre de ese mismo término. ¿Por qué? Porque para Dussel el término posmodernidad era el término más apropiado, porque era post, o sea, después de la modernidad, ¿no? Pero Dussel tuvo que cambiarlo porque ya Lyotard, ¿no? Desde su posición todavía moderna, ¿no? Utilizando el mismo término, pues, como decía Dussel, quemó la palabra, ¿no? Quemó el término. Entonces, ya
los lectores a nivel mundial ya pensaron que la posmodernidad, el concepto de posmodernidad, era aquel de Lyotard y no el de Dussel. Entonces, en ese sentido ya Dussel comenzó a hablar de transmodernidad, ¿no? Ahora bien, eso por un lado. Aspectos críticos, sí, por supuesto. Bueno, en principio, Enrique Dussel era filósofo, ¿no? Y pues como filósofo no veía otros aspectos de la realidad, ¿no? Y además, si lo vio, tenía pues algunos reparos en algunas cosas que voy a mencionar a continuación. ¿Se acuerdan cuando mencionamos de que, el- de que las rocas también tienen vida, ¿no? Era también coincidente con la posición de una, digamos, es una bióloga mexicana, ¿no? Doctoranda, ¿no? Y que justamente veía en las propuestas de Dussel, pero no solamente de Dussel, sino también de otros filósofos, como por ejemplo Juan José Bautista, etcétera, también fallecido recientemente, ¿no? Eh, Veía que, por ejemplo, en las sociedades humanas, ¿no? Funcionaba la dialéctica, ¿no? Pero no solamente la dialéctica, sino también la analogía. Y como ya hemos dicho, la analéctica, el método que usamos, es tanto analógico como dialéctico. Pero en las sociedades humanas, no así en la naturaleza. Y ojo, estamos hablando hace un momento, ¿no? De la vida en la roca, ¿no? Eso está ya demostrado, ¿no? Además, no es el primer caso, ya existen muchos otros casos más. Entonces, la pregunta que nos hacíamos hace unos 3 años atrás, ¿no? Era, pero ¿habrá una analéctica en la naturaleza? Y por lo tanto, ¿habrá una dialéctica en la naturaleza? ¿Habrá una analogía en la naturaleza? Pues las lecturas de estos filósofos, ¿no? A quienes respeto mucho, ¿no? Pues decían que no, ¿no? Había uno que otra voz disonante, ¿no? Pero sin mayor, digamos, trascendencia, ¿no? Entonces, justamente a partir de ello, nosotros comenzamos una revisión, ¿no? Y un estudio sobre la naturaleza, justamente, ¿no? Y particularmente en dos campos, ¿no? En el campo de la geología, ¿no? Por un lado, pero también en otro campo de la cual soy como se dice, aficionado, ¿no? Que es la cosmología, ¿no? Entonces, comenzamos a desarrollar hace como digo, 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Y bueno, hoy por hoy estamos esperando justamente la publicación de un artículo que hemos enviado ya. Ya nos han comunicado que va a salir en julio, o esperemos que realmente sea en julio, ¿no? No nos han dicho todavía la fecha exacta, pero ya va a salir, ¿no? Donde justamente nosotros hacemos una crítica a ese aspecto, ¿no? De la dialéctica y la analogía en la naturaleza, y que en cambio nosotros planteamos también que que en la naturaleza también hay una dialéctica y también hay una analogía. Y también de pasada vamos restituyendo al tan golpeado Friedrich Engels, ¿no? Que también hablaba de la dialéctica en la naturaleza. Es más, él tenía un libro que se llamaba, o que se llama, ¿no? La dialéctica en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, fue enfrentado con otro grande, y más grande inclusive, ¿no? Que es Karl Marx, ¿no? Y bueno, había pasado ya como quien dice superado, ¿no? Y nosotros creo que con argumentos de peso, ¿no? Hemos revisado mucha información en alemán, ¿no? En el original, ¿no?
y pues ahí está, ¿no? Ya cuando salga publicado, pues nosotros lo difundiremos también por las redes, ¿no? Pero está en español, por si acaso, ¿no? Todo lo que está en alemán también está traducido de español, así que no hay problema, ¿no? Entonces, esa es una crítica que sí me parecía que está inclusive en desarrollo, porque no creo que, bueno, definitivamente yo no he agotado ese discurso, ¿no? Hay campos en los cuales yo personalmente tengo muy poca formación, o casi nada, ¿no? Para ser más exactos, ¿no? Que es en el tema biológico, ¿no? Todo lo que se refiere al tema biológico, pues eh, yo no, prácticamente no he podido desarrollarlo porque leía un libro, un artículo y la verdad o entendía poco o nada de esos aspectos. Así es que por ese lado, por ejemplo, ese es un tema que está pendiente, ¿no? Y de repente esta amiga mexicana, bueno, de hecho lo está haciendo, ¿no? Pero tampoco no creo que lo agote, ¿no? Entonces, eso sería algo que yo podría reconocer, ¿no? Y que, bueno, en todo caso, deben haber más temas, ¿no? De hecho, hay más temas porque la realidad es muy compleja. Es tan compleja que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hay problemas en tal o cual eh, faceta de la realidad, ¿no? Bueno, no sé si habré respondido a tu pregunta. No, muchas gracias, Edwin, muchas gracias. Pero quería plantear otra pregunta ya respecto Sí, directamente al análisis del material lítico. Eh, bueno, en mis inicios pude ver que el tema de la identificación del material lítico era un problema grave en las investigaciones. Y creo firmemente que de repente sí había un desarrollo en la identificación del material lítico, pero había proyectos que eran, digamos, proyectos banderas. En esa época estoy hablando de inicios del siglo, que tenían ese desafío a desarrollar en la identificación del material lítico. ¿Crees tú, a partir de tu experiencia personal y en todos los proyectos que has participado, que hemos podido remontar esa situación? Que básicamente, para que se entienda bien, era que los arqueólogos no tenían el conocimiento necesario para identificar ese material lítico y se perdía valiosa información. A ver si nos avanzan unos alcances, por favor. Muchas gracias. ya, gracias, María, nuevamente. A ver, sobre el punto. Eh, Hay cosas de las cuales adolecemos en nuestra formación, en todas las universidades en realidad, ¿no? No solamente en las nacionales, sino también en la única privada que existe en el país, ¿no? Y es el tema de la disciplinariedad, ¿no? Nos falta tener una visión holística, nos falta tener una visión desde diversos ángulos, ¿no? La realidad, como decía, es muy compleja, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, entiendo que los profesores que han formado por décadas, ¿no? Desde el inicio inclusive, ¿no? Han tenido una perspectiva y se han manejado desde esa perspectiva prácticamente casi todos, ¿no? Por no decir todos, ¿no? Desde una perspectiva desde el humanismo, desde las ciencias sociales, lo cual está bien, pero es insuficiente, ¿no? Es insuficiente, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? La caracterización geológica de las rocas que van a dar origen a un artefacto X, ¿no? No se puede hacer simplemente con conocimientos desde las ciencias sociales, ¿no? O humanísticos, ¿no? O mejor dicho, lo que se llama humanística, ¿no? Las ciencias humanas, entre comillas, porque en realidad todo es humano, ¿no? Entonces decía de que la falta de formación, en este caso de manera puntual geológica, ¿no? Eh, es muy notoria, ¿no? Tanto así que inclusive, ¿no? No voy a mencionar nombres, ¿ya? Pero yo sé que algunos de mis colegas, que son en realidad muy pocos, ¿no? Los que trabajamos el tema lítico, no todos tienen, digamos, la expertise o
eh, los conocimientos debidos como para poder identificar una roca, ¿no? O un mineral, ¿no? Entonces, ese es el problema también. Y obviamente eso viene desde las currículas, ¿no? De las universidades, ¿no? Que no incluyen ese aspecto. Y yo entiendo que quizás no a todos les interese, pues, ¿no? O sea, no todos tienen que saber de lítico, ¿no? Hay gente que se dedica más bien a temas, no sé, a planimétricos, arquitectónicos o alfareros, bueno, tantos otros temas que hay, ¿no? Entonces, quizás más bien debía haber algo así como cursos optativos, ¿no? Donde quien esté interesado en tal o cual tema, pues pueda desarrollar mejor sus capacidades, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, no solamente se trata de estos aspectos, ¿ah? No solamente geológico. Inclusive, miren, ¿ah? Es tan interesante esta pregunta que es formulado, que diría que hay otros temas que van más allá inclusive de la geología, ¿no? Mira, miren, ¿quién podría imaginarse que la dinámica de movimiento del Sol puede afectar, por ejemplo, a los artefactos líticos? Parece algo de ciencia ficción o algo totalmente descabellado. Pero sí, lo que pasa es que hoy por hoy, pues, se sabe, bueno, lamentablemente no es muy difundido, ¿no? De que hay aspectos que van más allá de la Tierra y por lo tanto ya no son geológicos, ¿no? Eh, que también están interviniendo en estos temas, ¿no? Eh, el tema de las dataciones. Por ejemplo, casi todo el mundo cuando quiere datar un sitio arqueológico X, sea cual fuere, ¿no? Todos están esperando tener, pues, un elemento orgánico, carbono, seguramente, u otro elemento orgánico, ¿no? O a lo sumo, hidratar la obsidiana, etcétera, ¿no? Por hidratación de obsidiana, perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros métodos de hidratación que ya se aplican, ¿no? Pero de una manera todavía no muy extendida, ¿no? Y bastante poco en realidad, ¿no? Que es los métodos cosmogénicos, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Ni siquiera tiene que ver con el sistema planetario solar. Eso sí es externo al sistema planetario solar, ¿no? Entonces estamos hablando ya de temas que van a temas cosmológicos ya, ¿no? O astronómicos. Astronómicos, ¿no? El término cosmológico tiene otro significado. Astronómicos, ¿no? Entonces, como observan, pues, o como se dan cuenta, ¿no? El mundo es demasiado complejo, ¿no? Y para lo cual también se requiere una mentalidad compleja que pueda, no digo entender todos los aspectos, porque obviamente no somos físicos, por ejemplo, para entender sobre cosmología o sobre astronomía, pero por lo menos creo que debería haber un poquito de conciencia de que el mundo es un poquito más grande de lo que pensamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso eh, debería partir desde las aulas universitarias, ¿no? Pero en tanto no ocurra, pues yo creo que se va a tener que seguir repitiendo esta situación y que más bien estos otros ángulos de vista, ¿no? Sean pues ya cubiertos ya fuera de las aulas universitarias, ¿no? Lo cual no debería ser así, pero bueno, no, en la realidad actual del Perú al menos, no veo de otra manera, ¿no? Y eso sin mencionar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la psicología con los artefactos líticos, ¿no? Aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero sin embargo también está ahí metido. Es como decir, ¿no? Una persona actual, ¿no? Eh, por decir, vamos a suponer, está almorzando con un cubierto, con un plato, su almuerzo, ¿no? Eh, tiene una cuchara en la mano, ¿no? Esa cuchara, imaginemos que sea un artefacto lítico, ¿no? Hace uso para poder subsistir. Pero esa persona también, pues, tiene emociones, ¿no? Emociones distintas, pueden ser penas, alegrías, etcétera, etcétera, ¿no? Motivadas por una serie de razones, de repente,
historia personal, pero no solamente personal, sino también historias compartidas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer un terremoto puede causar estrés, ¿no? Psicológico, no a una persona, sino a una colectividad, ¿no? Entonces ya es social ya. Entonces, cosas como eso, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tener un poquito más de apertura, ¿no? Eh, y como yo siempre menciono, ¿no? O sea, los arqueólogos vivimos en cápsulas pequeñas, ¿no? Como que no vemos más allá de esas cápsulas, ¿no? Yo creo que lo ideal sería romper esa cápsula, ¿no? Y irnos hasta romper, por decir, el techo, ¿no? Y irnos hacia arriba, irnos hasta las estrellas. Y literalmente, miren, una cosa muy interesante, ¿no? Walter Benjamin, un filósofo alemán, ¿no? De la segunda generación de la escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, que justamente él habla del ángel, el ángel que va hacia que se eleva hasta las nubes, ¿no? O sea, en realidad lo que está diciendo él es, en términos más alegóricos, es que la, el alma, el abrir los ojos, ¿no? Implica pues elevarse, ¿no? Y ver más allá de lo que aparentemente es, ¿no? Porque la realidad es compleja. Bueno, eso es lo que podría comentar. Y bueno, ya comentando se nos pasó casi 20 minutos. Bueno, retomemos, más bien, muchísimas gracias también por tus preguntas. Ah, ¿verdad? No mencionaste su nombre. Álvaro Ruiz. Ah, ok, Álvaro Ruiz. Voy a apuntar porque me parece muy interesante tus inquietudes. Ya, ok. No tendrá que ver nada con el profesor Ruiz, el fallecido. Mi papá. Ah, ok, ok. Ya. Entonces sí tienen algunas referencias, ya. Bueno, sí, que en paz descanse, un excelente profesor. Fue mi profesor también en algún momento. ¿Ya? Bueno, Gracias. retomemos. Eh, entonces hemos convenido, o mejor dicho, sabemos ahora que todas las rocas eh, están conformadas por minerales, ¿no? Y otra cosa son los vidrios. Ya de eso ya vamos a hablar luego, ya para no confundirnos. Entonces, las rocas en realidad es un continuum, es como parte de la dinámica, de la dialéctica misma en la naturaleza de la cual hablaban, no recuerdo los nombres, son dos alemanes que justamente hablaban de la dialéctica en la geología, ¿no? Eh, Engelhardt y el otro, a ver, no recuerdo su apellido. Bueno, en fin, lo importante es que hay una dinámica interna, ¿no? En la naturaleza que produce cambios eh, que no son irreversibles, sino que son cambios continuos, ¿no? Y nunca de la misma manera. O sea, no es que una cosa se convierte en otro y después nuevamente se convierte exactamente en lo mismo. No es así, porque así no funciona la realidad tampoco, sino que va cambiando y cada vez que regresa, pero con una categoría superior, ¿no? Lo que mencionamos hace un rato, eso del el movimiento en espiral, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la naturaleza, ¿no? Con las rocas, ¿no? A partir del magma, que es, por decir, la madre de todas las rocas, ¿no? Del magma que se encuentra en las profundidades, en la astenosfera, ¿no? Va por diferencias, o perdón, por causas físicas, en este caso diferencias de presión, ¿no? Y temperatura, van emergiendo hacia la superficie y estas, que todavía es un magma, ¿no? Puede salir hasta la superficie en las zonas volcánicas, no solamente aquí en los volcanes, como está representado en este gráfico de la izquierda inferior, sino también porque también ocurre lo mismo en las calderas, esos supervolcanes que hemos visto, ¿no? Entonces, decía de que emergen, ¿no? Es como más o menos como el mismo efecto que ocurre cuando uno agita una botella de champán y abre
la tapa y sale hacia arriba todo, no solamente los líquidos, sino también los gases, ¿no? Del champán, algo así, parecido es. El hecho es que ahí se forman las llamadas, primero, las rocas piroclásticas, esas que salen expelidas hacia el espacio, pero también salen a una especie de, entre comillas, mazamorra. En realidad es un fluido coloidal, ¿no? Ese es la lava. O sea, antes de que salga a la superficie es magma. Una vez que sale ya es lava. Esa lava van a formar diversos tipos de rocas, ¿no? Como eh, las que se encuentran en muchos sitios arqueológicos, ¿no? Y no solamente, ojo, para el tema de los artefactos líticos, sino también para que son elemento básico para constituir los bloques que van a ser parte de las construcciones, ¿no? Los diseños arquitectónicos que pueden ser desde muy simples a muy complejos, ¿no? Entonces, rocas como cuáles, como por ejemplo el basalto, que es la que sale de la lava cuando se enfría, ¿no? Pero también rocas que salen expelidas, como cuáles, por ejemplo, la riolita, la andesita, ¿no? Dicho sea de paso, el término andesita obviamente nos recuerda a los Andes, ¿no? Andesita, Andes. Pero si yo le dijera que hay andesitas en el Japón y también hay andesitas en Estados Unidos, entonces ya el término Andes ya no suena muy lógico que digamos, ¿no? Lo que pasa es que simplemente en los Andes hay mayor frecuencia de presencia de estas rocas, ¿no? Pero no significa que solamente en los Andes. Bueno, entonces sigamos. Estas rocas como eh, las andesitas, basaltos, riolitas, dacitas, ¿no? Son las rocas que salen expelidas, ¿no? O que salen en forma de lava, ¿no? Esas son las rocas volcánicas. Pero estas rocas volcánicas, en el trayecto, mejor dicho, este magma, en el trayecto antes de salir, también pueden ir depositándose en espacios vacíos, que puede haber acá, por ejemplo, donde estoy señalando con el cursor, ¿no? Imaginemos que hay un espacio vacío, entonces la lava en vez de salir hacia arriba, se va hacia un costado, por decir, y van a formar lo que se denominan rocas plutónicas, ¿no? Son las rocas ígneas plutónicas. Las otras son las rocas ígneas volcánicas, ¿no? Rocas intrusivas, que son las plutónicas, y rocas extrusivas, que son las volcánicas, ¿no? Ahora, pero este proceso no termina allí. Esas rocas volcánicas, en algún momento, al contacto con los agentes erosivos, por meteorización y luego por erosión, bueno, se van a ir sedimentando, se van a disgregar, ¿no? Y se van a ir sedimentando en la superficie y después poco a poco se van cubriendo y van formando, ¿qué? Las rocas sedimentarias, ¿no? Las rocas ígneas plutónicas que están por debajo de la superficie, también. Lo que pasa es que para que eso ocurra, significa de que lo que está encima, acá lo que estoy señalando con el cursor, pues tendrá que eh, erosionarse, ¿no? Entonces deja expuesto esta roca que está en la parte superior, ¿no? Esto que está en la parte superior es lo que se va a convertir finalmente en un sedimento, ¿no? Primero en forma de granos y que después se van a ir depositando, ¿no? Como arena gruesa, algo así, ¿no? Recuerdo claramente que por Lunahuaná, ¿no? Hay un sitio que no recuerdo su nombre, Quincahuasi creo que es, que está más un poquito más arriba, ¿no? En el trayecto o cerca en esa zona había pues rocas plutónicas, en este caso granitos, ¿no? Y que se estaban disgregando y fácilmente uno podía darse cuenta cómo se iban depositando, como si fuera arena gruesa, ¿no? Esa arena gruesa ya es de por sí un detrito y que con el tiempo se va a convertir en un sedimento, ¿no? Rocas sedimentarias detríticas se denominan, ¿no? Entonces allí pues eh, significa de que todas las rocas, tanto las plutónicas como las ígneas, también se van a convertir en sedimentos, ¿no? Ahora, esos sedimentos en algún momento se van a ir eh, depositando a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos considerando millones de años, muchos millones de años,
y cada vez más se va a depositar más y más y más uno encima de otro, de modo tal de que en algún momento también por presión se van a ir hundiendo, por decir, ¿no? Y cuando se hunde, entre comillas, ¿no? Estas rocas también van a cambiar, ¿no? Las altas presiones, ¿no? Las altas temperaturas, porque cada vez que uno desciende en la superficie va aumentando la temperatura, ¿no? Hay una tasa de aumento térmico que finalmente cambia la estructura de los granos de la roca, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el caso de las rocas plutónicas, no, lamentablemente no puedo hacer zoom. A ver, no, no se puede hacer. En el Zoom, o sea, en la plataforma de Zoom me refiero, ahí sí se puede hacer, pero acá no puedo agrandarlo. Bueno, en fin, el hecho es que aquí, no sé si logran notar, donde está el cursor, está representado las rocas plutónicas, ígneas plutónicas, ¿no? Con granos grandes y así un poco desordenados. En cambio, las rocas ígneas volcánicas tienen granos también desordenados, pero más pequeños, mucho más pequeños. En cambio, estas rocas que se van depositando debajo de otras rocas sedimentarias y que cada vez van descendiendo hasta en dirección al centro de la Tierra, ¿no? Van a cambiar su estructura y miren cómo se va formando, como líneas, ¿no? Son cristales alineados, ¿no? Minerales alineados. Estas son las rocas metamórficas, son rocas muy duras, por cierto, ¿no? Obviamente, cuanto más profundo esté, más dura todavía, ¿no? Una de las rocas típicas muy duras es el gneiss, por ejemplo. Es una roca muy dura. Entonces, pero igual, estas rocas metamórficas también en algún momento van a salir o van a verse en superficie porque también van a pasar por esos procesos de meteorización y erosión y finalmente también se van a convertir en detritos y finalmente también se van a convertir en rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, hay un constante cambio, ¿no? De rocas tanto metamórficas como volcánicas, que se van a convertir en sedimentos y estas a su vez se van a convertir en rocas sedimentarias. Los sedimentos son los suelos. Cuando los arqueólogos excavamos suelos, o sea, excavamos sedimentos. Y esto me permite justamente mencionar algo interesante, ¿no? Que es importante que ustedes sepan. Y es lo siguiente. ¿Qué pasaría si debajo de la roca madre o del suelo estéril, roca madre supuestamente también, hay más evidencias culturales? ¿Qué pasaría? Parece ser una pregunta un poco insensata, ¿no? Porque, bueno, si es roca madre, se supone que es pura roca, no debe haber nada, ¿no? Y si es suelo estéril, pues ya, pues no hay nada más, ¿no? Ahí llegó el límite de la excavación. Pero ¿qué pasaría si debajo del suelo estéril hay más suelo cultural? De hecho, por los años 2000, ¿no? Cuando estaba en boga la discusión de la validez del sitio Monteverde en Chile, ¿no? Producto de las excavaciones de Town Dilligey, ¿no? Eh, estaban apareciendo, de pronto comenzaron a aparecer diversos estudios, ¿no? Que señalaban presencia en América temprana, ¿no? Resultó algo muy curioso, por cierto, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo, no? Todo el mundo aceptaba, ¿no? Al menos todo el mundo europeo, o mejor dicho, eurocéntrico, y sobre todo norteamericano, porque estábamos en la arqueología americana, ¿no? Aceptaban que las ocupaciones en América no llegaban sino hasta los 12.000 años, aprox, ¿no? Eso era el llamado Clovis First, ¿no? Clovis primero, ¿no? Y para ese tiempo, pues, una vez que apareció la publicación de los dos tomos de las excavaciones de Dilligey, ¿no? Y luego de una discusión en la cual, pues, el asunto fue resuelto en un bar, sí, en un bar.
en un bar fue resuelto la discrepancia, ¿no? Lo que pasa es que, les cuento, es algo muy curioso, ¿no? Dilthey abogaba porque los fechados de Monteverde I, que llegaban hasta los 30.000 años, eran válidos, pero no estaba tan convencido. En cambio, lo que sí estaba convencido era de los fechados de Monteverde II, que era de unos 14.000 años. Y entonces, como ya la comunidad Clubes First norteamericana, ¿no? Que es la que sanciona las teorías válidas, ¿no? Porque las teorías de o los hallazgos de los sudamericanos y latinoamericanos en general, pues, no eran válidas, ¿no? Sino la de ellos. Por algo, pues, es la que produce la teoría, ¿no? Entonces ellos dijeron, pues, no puede ser, no puede ser. Pero Dilthey insistía, entonces no se le ocurrió una mejor idea que invitar a los detractores, ¿no? A Monteverde y decirles, miren, quiero mostrarle esto para que ustedes mismos observen y ya luego ustedes dirán. Entonces, los invitados, gente muy, muy de peso, como se dice, ¿no? Entre ellos Van Haynes, etcétera, ¿no? Creo que también estaba Roston Bonixen, no me acuerdo bien, ¿no? El hecho es que llegaron a Monteverde y vieron el sitio, por ahí comentaron algo, y luego de eso se fueron a un bar. Y en el bar discutieron, ¿no? Y mientras libaban algunos tragos, dijeron, bueno, está bien, sí es cierto, Monteverde es válido, pero no solamente es válido Monteverde 2, sino también Monteverde 1. O sea, Monteverde 1 también fue válido. O sea, los 30.000 años de Monteverde 1 también era válido. Entonces, ocurrió algo curioso. Supuestamente ya el mito esa hipótesis del Club de First se acabó para siempre, ¿no? Curiosamente, uno de los asistentes, luego de haber dicho que, bueno, en efecto, Monteverde sí es válido, hasta Monteverde 2 inclusive, poco tiempo después escribió un artículo diciendo de que no es cierto, Monteverde no es válido. O sea, se desdijo. Ese fue lo más curioso. Ahora, pero ya, como se dice, el hecho ya había ocurrido, ¿no? Entonces, curiosamente, en la zona de Alaska ya habían investigaciones, sobre todo en el Valle del Tanana, entre ellos sitios del complejo Nenana, ¿no? Y Denali, ¿no? En las cuales, pues, habían ya trabajos previos, ¿no? Antes o contemporáneos también al de Dilthey, que sugerían en realidad ocupaciones más tempranas que los 12.000 años que decían, por decir, la Academia Oficial norteamericana, ¿no? Y uno de esos estudios es muy interesante y es muy, muy importante también, ¿no? A ver, se me ha ido el nombre, es un sitio bien conocido, ¿eh? Bueno, ya, por ahí me acordé. El hecho es que eh, mostró que excavando un sitio que ya antes había sido excavado y que ya habían llegado al suelo estéril y seguían viendo que debajo del suelo estéril pues no había nada, muy tercamente, pero sobre todo con un buen juicio, decidió excavar en el suelo estéril y, oh sorpresa, encontró más material cultural. Y luego de fecharlo, pues se percató que pasaba los 12.000 años. A ver, no recuerdo exactamente la fecha, pero pasaba los 12.000. O sea, era antes que los primeros. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿Cómo era posible que haya gente antes que los primeros que llegaron, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está el otro argumento, ¿no? De la roca madre. Miren, ¿se acuerdan cuando hablamos de las calderas, no? Resulta que las calderas, a ver, un instante, por favor. Ya, sí, se estaba oscureciendo. Resulta que las calderas producen, entre otros, los llamados productos piroclásticos, ¿no? Son eh, formaciones
que tienen diversas manifestaciones, ¿no? Pueden ser cenizas, llamadas cenizas volcánicas, que por si acaso no tienen nada que ver con las cenizas de carbón, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver. La ceniza es simplemente roca o desmenuzada, eso es. Ya no tiene nada que ver con lo otro. Bueno, entonces hay cenizas, hay también unos corpúsculos que se llaman lapillis, hay bloques, hay bombas que pueden ser tan grandes como 2 metros, por ejemplo, ¿no? O también hay de menos, obviamente. Y sobre todo una caldera, más que los volcanes, aunque los volcanes también, ¿eh? En todo caso, para generalizar, una actividad explosiva, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera un sitio arqueológico, ¿no? Utilicemos este ejemplo, esta figura. Imaginemos que aquí, donde dice, este espacio que estoy señalando, ¿no? Este sedimento, ¿no? Es un suelo arqueológico, ¿no? Y aquí había evidencias de ocupaciones humanas, ¿no? Vamos a suponer en este trayecto, en este nivel. ¿Qué pasa si este es un volcán, ¿no? Bueno, de hecho en el dibujo sí lo es, ¿no? Y de pronto todo el material piroclástico, todas las cenizas, los lapillis, todo eso se esparce por toda esta zona y que está representado, en este caso, por el mar, ¿no? Para este dibujo. Entonces, para nosotros, esto sería material piroclástico. ¿Qué pasa si ocurre eso? Ya, ahora veamos otro ejemplo más, o mejor dicho, compliquemos un poquito más. ¿Y qué pasaría si eso ocurrió, vamos a suponer, vamos a poner que esta ocupación era de hace 10.000 años. Esto fue en el año 9.999, por decir, ¿no? Un evento de repente rápido o de repente largo, qué sé yo, ¿no? La cosa es que fue después. Y luego, con el paso del tiempo, encima de esto se depositó sedimentos. ¿Por qué? Porque la actividad detrítica es continua, no se detiene, ¿no? Es cubierto. Entonces viene un arqueólogo que ya está encima del sedimento, que está encima de esto, excava el sedimento, o sea, el suelo, y llega a la roca madre. Entonces dice, se acabó la excavación, aquí está el límite de la excavación. ¿Por qué? Porque es la roca madre. Pero ¿qué pasaría si es que tuviera un poco de sospecha por ciertas consideraciones de formación geológica del espacio, ¿no? Dijera, y si excavo en esta roca madre, que no es una roca maciza, por si acaso, no me estoy refiriendo a ese tipo de roca maciza, esos duras que no lo rompe ni Hércules, ¿no? Sino más bien es una roca más o menos suave. Me estoy refiriendo, a ver, para que tengan una idea más clara, el sillar arequipeño, el chejo ayacuchano, ese material. Es una roca, pero es relativamente fácil de romper. Excavamos, rompemos, mejor dicho, rompemos esta roca y aquí lo encontramos. Entonces ya hemos excavado debajo de la roca madre. Entonces esta roca madre era una roca madre, entre comillas, ¿no? Eso puede pasar también, ¿no? Entonces es muy interesante ver todas esas posibilidades que obviamente tampoco nadie va a excavar así por excavar, hay que hacer estudios previos, ¿no? Si fuera posible inclusive hacer estudios previos mediante teledetección, ¿no? Utilizando las imágenes satelitales, hay varios, ¿no? Y sobre todo el Aster, ¿no? Allí, y Sentinel también, ¿no? El Landsat menos, ¿no? Más es el Aster y el Sentinel, entonces allí, sobre todo el Aster, ¿no? Se puede determinar eso, ¿no? Entonces, hay más probabilidad de encontrar, de repente, por decir, aquí, que acá, porque de repente acá también hay eso, se ve lo mismo, este material piroclástico, que a eso se le denomina inimbrita, ¿no? Hay también inimbrita, excavo por acá y en efecto no encuentro nada. Por supuesto, porque si excavamos así, por decir, simplemente porque sí, ¿no? O sea, porque se nos ocurrió sin ninguna motivación real, entonces, pues, seguramente tampoco no vamos a encontrar nada, ¿no?
¿no? Y va a ser más bien una pérdida no solamente de tiempo, sino también de recursos. Y bueno, entonces pues sigamos. Entonces, decía, ¿no? De que todas las rocas están en constante movimiento, o sea, y eso lo podemos ver aquí en esta figura de la parte superior, ¿no? Es el ciclo de las rocas, ¿no? Las rocas metamórficas aquí, rocas sedimentarias aquí, los sedimentos aquí, esos todavía no son rocas, ese es el suelo, el sedimento es el suelo. El suelo en general tiene un promedio de 6 metros, pero eso es un decir, porque puede tener un espesor de 1 centímetro o de 1 milímetro, o simplemente no existir el suelo, ¿no? Pero en otros casos puede pasar los 6 metros, ¿no? Puede ser 10, 20 metros, ¿no? Pero tampoco no es muy grueso, ¿no? Ya más abajo, más por debajo, ya en profundidad ya se forman las rocas, ¿sí? Porque la formación de sedimentos en rocas sedimentarias ya es continua, ¿no? Y bueno, y aquí están las rocas ígneas, ¿no? Las rocas ígneas son las que dan origen a todas las demás rocas, ¿no? Porque estas vienen del magma, y aquí está justamente en el centro el magma, ¿no? De aquí parten las rocas ígneas que pueden regresar directamente al magma nuevamente. ¿Por qué? Porque si está al costado de una zona magmática y que está en actividad, pues se recalienta a 1200 grados centígrados y pues se convierte nuevamente en magma, ¿no? En realidad todas las rocas se pueden convertir directamente en magma, si es que están en contacto, ¿no? Pero su ruta natural, o supuestamente su ruta natural sería, luego de convertirse en roca ígnea, convertirse en roca metamórfica. Luego, si vamos por la parte superior, ¿no? Vamos a un sedimento. Este sedimento se va a convertir en roca sedimentaria. Esta sedimentaria se puede convertir en roca metamórfica, pero también se puede convertir, se puede fusionar y se convierte en magma. Como se dan cuenta, es continuo, o sea, no hay una sola línea de evolución geológica, ¿no? Todo es continuo y es diverso también, ¿no? Y aquí también, inclusive, aquí nomás, en este esquema nomás estamos viendo cómo funciona la analogía. Esa analogía que como habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Eh, Dussel, Enrique Dussel, el filósofo, ¿no? Habla en la sociedad, en la relación entre los seres humanos, pues también lo vemos acá, ¿no? Y sí está, sí, o sea, es cuestión simplemente de, primero, identificarlo y saber utilizar las categorías, ¿no? El manejo de las categorías, ¿no? Y bueno, acá también lo vemos un poquito más grande, ¿no? Como bueno, esto es prácticamente lo mismo que esto, ¿no? Solamente visto de otra manera, ¿no? Por meteorización, ¿no? Como, a ver, esto comencemos mejor desde, creo que desde las lavas, desde acá, ¿no? Ya, bueno, aquí se forma la lava, este es el cráter de un volcán, ¿no? Eh, Aquí hay un proceso de cristalización, ¿no? Que está señalizado por esta flecha, ¿no? Y por cristalización se van formando las rocas ígneas, ¿no? Ojo, el magma es un fluido, es una sustancia coloidal, ¿no? Y que para que se formen las rocas tiene que cristalizarse, si no, nunca se va a formar roca. Y dicho sea de paso, esta es la forma como no se forma cristal en las llamadas obsidianas. Las obsidianas no son cristalinas y por lo tanto no son rocas, ¿no? Eso ya lo veremos luego en su debido momento. Y bueno, la cosa es que una vez que se forman, se cristaliza, recién se forman las rocas ígneas, estas a su vez, a ver, perdón, lo que pasa es que como no puedo hacer zoom, tengo que ponerme mi lente. Ya, bueno, entonces aquí por meteorización y por transporte se van a convertir en sedimentos, lo que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Los sedimentos son los detritos, el suelo, ¿no? La roca suelta, ¿no? O mejor dicho, el material suelto. Pero ese material suelto se puede litificar y ahí recién se convierte en roca sedimentaria. Esta a su vez se puede meteorizar, ¿no? Y, y pasa a convertirse también en una roca magmática. Entonces, pero hay también pasos directos, ¿no? Sin necesidad. Por ejemplo, estas rocas ígneas por factores de temperatura y presión, pues también se puede convertir directamente en rocas metamórficas. Hay que considerar una cosa importante. Es más fácil encontrar en superficie rocas eh, sedimentarias, en segundo lugar, rocas volcánicas, en tercer lugar, rocas
plutónicas, ojo, volcánicas y plutónicas, ambas son ígneas, ¿ya? No se olviden, ambas son ígneas. Y al final, las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son las rocas más antiguas, ¿no? Para que se formen ha tenido que pasar cientos de millones de años, ¿no? Muchas de ellas tienen 1.000 millones de años, 2.000 millones de años, ¿no? Inclusive, pero no, tampoco es exclusiva, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hemos visto eso de los microbios encontrados en Bushveld, ¿no? Ni siquiera eran metamórficas, sino eran plutónicas. Ni siquiera plutónicas, eran basálticas, perdón, eran volcánicas. Pero lo que yo estoy diciendo es que en superficie lo más probable de ver es que, repito, primero son las sedimentarias, segundo las volcánicas, tercero las plutónicas, ambas ígneas, y al final recién están las, metamórficas, ¿no? Ahora bien, una cosa importante que hay que considerar para el caso de los artefactos líticos. Para la talla, o sea, para la percusión y la presión, para utilizar esas técnicas, ¿ya? Solamente para eso, ¿ya? No, no voy a hablar de otras técnicas. Acá olvídense por ahora, al menos, ¿no? O pongan en stand-by a las rocas que se alisan, que se pulen, que se perforan. Eso todavía no vamos a hablar, eso después, ¿ya? Entonces, repito, por ahora, para esta argumentación, vamos a referirnos solamente a las rocas que se han tallado, o sea, las que han tenido trabajo de percusión y presión. La famosa industria tallada, ¿no? Bueno, para este tipo de industria, los materiales, por decir, eh, los materiales más idóneos, las que dan mejores resultados, primero son las obsidianas, que es un vidrio. Pero en segundo lugar están estas rocas silíceas. En tercer lugar están ya las rocas volcánicas. O sea, primero las obsidianas, luego, por ejemplo, las rocas como el sílex, o mejor dicho, la silexita, ¿no? Como el jaspe, etcétera, ¿no? Y después ya están las rocas volcánicas como la andesita, el basalto y otros, ¿ya? Entonces, más o menos tengan en cuenta esa gradación. Ahora, ¿en qué sentido es mejor? En el sentido de que se talla mejor. Las fracturas son más concoides, más regularmente concoides que otras rocas. Porque también se puede tallar una roca sedimentaria, por ejemplo, la arenisca. Claro que sí, sí se puede, pero la calidad de la fractura no se compara con la de una obsidiana, por ejemplo. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa con estas rocas silíceas? Las rocas silíceas están conformadas por diversos tipos de rocas, ¿no? Entre ellas, la silexita, más conocida como sílex, ¿no? Pero mejor es darles un nombre más técnico, que es silexita. También está el jaspe, ¿no? Que es una roca más o menos lisa, suave el tacto, de una coloración marrón o rojiza, ¿no? Un poco fibrosa, ¿no? Pero también está, por ejemplo, la cornalina, que es una roca también rojiza o marrón, pero más suave el tacto, no es fibrosa, al contrario, es más bien suave, inclusive es más transparente, inclusive, ¿no? Es translúcida, ¿no? Y bueno, y otras, ¿no? Pero no, tengan en cuenta otra cosa, ¿no? La silexita no está conformada, o mejor dicho, está conformada por otros minerales. Esos otros minerales son, por ejemplo, la calcedonia, la moganita, la radiolarita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? El hecho es que estas rocas generalmente se forman
en dos ambientes, o mejor dicho, en un ambiente, pero de dos formas distintas, ¿no? Ese es el ambiente de altas temperaturas. Y las altas temperaturas en la Tierra ocurren en las zonas volcánicas y también, obviamente, en las zonas caldéricas. Ahora, la mayor concentración de rocas volcánicas ocurren debajo del mar. Lo que pasa es que en los grandes océanos, como por ejemplo el Pacífico o el Atlántico, se encuentran cordilleras volcánicas, ¿no? Que tienen extensas longitudes, ¿no? A esas se les denomina como dorsales, bueno, en este caso mesoatlántica, que es la que está en el Atlántico, y la dorsal del Pacífico, que está justamente en el Pacífico. Resulta que en esas dorsales, allí se forman la mayor cantidad de rocas volcánicas y de pasada también las rocas silíceas. ¿Y por qué? Porque las rocas silíceas se forman por caída de los de organismos vivientes muy pequeños, como moluscos pequeñísimos. Esos son los radiolarios y los foraminíferos. Cuando mueren esos radiolarios y foraminíferos, pues caen, se depositan en el fondo marino y luego son cubiertos y si están cerca a estas dorsales oceánicas, ¿no? Que son volcánicas, pues se van a recalentar y van a convertirse en rocas como la silexita o el jaspe, o la lirita también, que es una roca de color oscuro, casi negro, ¿no? Muy gris, muy oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Eso es en el mar. Y en superficie, en el ambiente continental, pues también ocurre lo mismo. Solamente que, en este caso, estas cordilleras volcánicas no son tan grandes, aunque, aunque sí hay uno que es bien grande, que es el de los Andes. Los Andes tiene unas cadenas volcánicas que van desde Colombia, ¿no? Hacia el lado venezolano no se han detectado, pero hacia el lado colombiano sí, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Ahí hay volcanes, las cadenas volcánicas. Pero ojo, son las cadenas volcánicas más recientes, las que se formaron recién en el Plioceno y también en el Pleistoceno. En cambio, hay un volcanismo mucho más antiguo que ha formado también las denominadas formaciones volcánicas, pero que ya no, cuyo volcanismo ya no existe. Esa es la zona que, por ejemplo, seguramente ustedes conocen, ¿no? La zona desde el norte de Ancash, que va pasando por La Libertad, ¿no? Llegando a parte de Cajamarca, ¿no? Esta es la llamada Calipuy, o sea, el volcánico Calipuy, que es un complejo volcánico, pero es muy antiguo, tan antiguo que estamos remontándonos pues a los nacimientos de los Andes mismos. Eso se ha formado hacia fines del Jurásico, en torno a los 60 millones de años. Es muy antiguo. Por eso es que allí, y se acuerdan que en algún momento hemos dicho que las zonas volcánicas también se han convertido en zonas trágicas para nosotros, los que tenemos grandes depósitos de minerales, y es justamente, disculpen la bulla de la calle, ¿no? Y es justamente porque allí se forman, entre otras cosas, el oro. Por eso es que en Yanacocha hay oro, por el volcanismo jurásico, ¿no? Ya no hay volcanes, obviamente, pero había hace 60 hasta los 40 millones de años, había, ahora ya no hay. Entonces, pues, en cambio en el sur sí hay volcanes que son activos, están erupcionando.
creo que en estos momentos Lubina es el que tiene mayor actividad volcánica. Produce terremotos, por cierto, ¿no? Y ojo, por si acaso, cuando he dicho terremotos, no estoy diciendo que han producido grandes movimientos sísmicos, no. Los terremotos, ¿no? Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, los terremotos pueden ser tan pequeños que son imperceptibles al ser humano, como tan grandes que pues cualquiera lo puede ver, ¿no? Por los daños que ocasiona. A todos ellos se les denomina terremotos, ¿ya? Entonces, en términos técnicos no se dice temblor, y temblor es una cosa y terremoto es otra cosa. No, todos son terremotos. Bien, entonces decía de que justamente en estas zonas volcánicas, y por eso es que también les mostré ese mapa de las calderas en el Perú. Y ojo, lo que no mencioné, se me pasó, es que cada caldera puede tener uno o más volcanes. Es más, es algo así como que los volcanes son las crías de las calderas, para hacerlo un poco más didáctico, ¿no? Los volcanes nacen de las calderas son las madres, por decir. Y bien, el hecho es que justamente esas zonas volcánicas son los ambientes donde también se producen las rocas silíceas, como la silexita, ¿no? Que es la más conocida. Por tanto, por si acaso, la silexita en español también lo traducen como pedernal, ¿no? Es un término, bueno, muy coloquial ya. Pero bueno, entonces decía de que en ese ambiente, pues, lo que tenemos es básicamente que donde hay volcanes hay materias primas, y donde hay calderas hay más materias primas, entre comillas materias primas, ¿no? Nosotros hemos comenzado a llamarle más bien rumiruna, ¿no? O sea, algo así como piedra con vida, roca con vida, ¿no? Porque tiene vida, por eso. Dicho sea de paso, ya está casi listo un artículo que hemos estado escribiendo, ya le vamos a enviar a alguna revista para que sea publicada, bueno, puesto en consideración y, bueno, ser publicada en algún momento. Bien, entonces decíamos de que aquí en estos ambientes ocurren un tipo de fenómeno que es el de la sulfuración, ¿no? Pero la sulfuración ocurre en zonas muy profundas, pero también en zonas menos profundas. En este esquema, esta es la superficie, obviamente, ¿no? Bueno, aquí se nota representada manantiales calientes, ¿no? ¿Por qué? Porque están asociados a los manantiales. Porque los manantiales son, pues, obviamente, productos, una combinación de gases sulfurosos, gases de oxígeno, o sea, oxígeno en vapor. ¿Por qué? Porque el agua de las lluvias pues penetra, y al entrar en contacto con con ambientes muy cálidos, muy calientes, ¿no? Pues comienza a hervir, ¿no? Y eso es lo que sale, pues, ¿no? Y los gases sulfurosos justamente, ¿por qué? Porque ahí está el sulfuro, ¿no? Por eso. Y bueno, la cosa es que entonces en los ambientes de sulfuración, ¿no? Se forman estas rocas silíceas. Pero, para ser más precisos, eh, sobre todo en los ambientes donde no hay mucha profundidad. A eso se le conoce como yacimientos epitermales. Epitermales, ¿por qué? Porque no está tan caliente como estos termales, sino en estos ambientes epitermales donde el calor también es alto, pero no tanto como estos de acá. Y si ustedes observan bien, en los ambientes termales, ¿no? Están los ambientes, valga la redundancia, donde se forman los pórfidos de cobre, de oro y de molibdeno, ¿no? Aquí está el oro, justamente, ¿no? Por eso que el oro siempre se encuentra en zonas muy profundas, ¿no? Y si ustedes lo ven en los ríos, es pues, simplemente porque es por erosión, ¿no? Y por transporte llega a los ríos. Pero originalmente se forman justamente en las zonas termales, en las zonas de muy altas temperaturas, ¿no? Pero en las zonas donde no tiene tanta profundidad, ¿no? Que son los ambientes epitermales, ¿no?
que también están zonas muy calientes, ¿no? Allí se forman los, eh, las rocas silíceas y sobre todo en dos ambientes, ¿no? En unas que tienen bastante concentración de sulfuro, de azufre, ¿no? Y en otras que tiene poca concentración de azufre. Hacia el lado izquierdo está las de baja sulfuración, o sea, de poco azufre, y hacia el lado derecho las de alta sulfuración. Entonces tenemos dos ambientes, epitermales de baja sulfuración y epitermales de alta sulfuración. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Aquí ocurre un fenómeno que se llama alteración propilítica, ¿no? Donde interviene el agua que proviene de agua meteórica, es esto, ¿no? O sea, esto viene de las lluvias, ¿no? Obviamente lluvias, de pasada también ríos, etcétera, ¿no? De ahí viene el agua, ¿no? Pero eso se van a combinar porque tiene oxígeno, tiene hidrógeno, se va a combinar y va a reaccionar con los minerales que están aquí todavía a temperaturas altas, pero no tanto como los que están más abajo, ¿no? Y para este caso, va a llegar a un punto donde por un proceso de ebullición, ¿no? ¿No? O donde la ebullición está presente, perdón, ¿no? Se va a formar las menas, pero menas, en este caso, con cuarzo. Ahora, las menas son las menas también donde muchas veces aparecen el oro, ¿no? Entonces, cuando hay oro, o cuando hay cuarzo, hay oro, lógico. Entonces, aquí se forman, ¿no? Las menas con cuarzo, adularia, calcita, bueno, con pH 6. Bueno, esos son datos ya que quizás no tengan mucha importancia para la arqueología. Pero el hecho es que aquí aparecen los cuarzos. Ahora, los cuarzos pueden presentarse de dos maneras. Los cuarzos vastos, pero también los cuarzos eh, microcristalinos. Los cuarzos vastos son esos cuarzos grandes, ¿no? Que cualquiera lo ve, como el que hemos mostrado en una diapositiva antes del break, ¿no? Entonces, pero están asociados, como decía, ¿no? Al oro y también a la plata, de paso, ¿no? Estos obviamente, como están más en la superficie, pueden salir expuestas por erosión, todo lo que está encima, imaginemos que desaparece, ¿no? Por erosión, ¿no? Y finalmente queda expuesto, ¿no? Entonces de ahí se convierte en una fuente de materia prima, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas lo de materia prima, ¿no? Entonces, esto se convierte en una fuente. Eso por un lado. Por otro lado, aquí donde hay un ambiente de alta sulfuración, lo que va a ocurrir también por alteración propilítica, pero aquí hay más presencia de fluidos magmáticos, ¿no? Y que finalmente va a formar un llamado núcleo de sílice porosa, el llamado bullicílica. Este bullicílica, este es inclusive más de mejor calidad. O sea, si queremos obtener antes de ir a campo un lugar donde se encuentran las materias primas, o sea, las fuentes de materia prima, las canteras, por decir, ¿no? Pues hay que encontrar eso. ¿Cómo? Averiguando dónde están. Obviamente hay que hacer un estudio previo, ¿no? Eso se hace, como decía hace un rato, ¿no? Tomando un cafecito y escuchando música, ¿no? Entonces aquí se encuentran las zonas claves. ¿Por qué? Porque esta bullicílica produce todo lo que necesita cualquier comunidad paleohistórica hace 10.000, 20.000 o 1.000 años. No interesa el momento. De ahí encuentra lo más interesante, lo más ideal. Evidencias. Nosotros hemos hecho ya algunas veces muestras de talla lítica, ¿no? Utilizando bloques de materia que hemos, de rocas que hemos obtenido, ¿no?
Y al hacer las pruebas, ¿no? No solamente salía eh, las llamadas lascas, ¿no? Sino que de paso también salía el azufre, o mejor dicho, el gas sulfuroso. ¿Y por qué? Porque dentro está el gas sulfuroso. O sea, dentro de la roca está el gas sulfuroso. ¿Y cómo va a estar adentro? ¿Por qué? Porque hay pequeñas cavidades, son las vesículas, en las cuales se ha quedado solidificado, ¿no? En forma de pequeñas tuberías, ¿no? Irregulares, por cierto, ¿no? Y allí se ha formado, o ha quedado atrapado el gas, ¿no? Y una vez, o sea, la roca como tal, pues no tiene ningún olor a nada, pero cuando uno lo rompe, pues, y justo rompe una cavidad, pues lo que va a salir es el gas, el azufre. El azufre tiene un olor característico, ¿no? A ver, disculpando el término, pero no queda otra, huele a huevo podrido, un olor muy desagradable, por cierto, ¿no? Pero ese es el típico olor de las zonas sulfurosas, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, así es que no es nada del otro mundo lo que he dicho. Entonces, los yacimientos epitermales son aquellos depósitos en los que la mineralización ocurrió a escasa profundidad, alrededor de 1 o 2 kilómetros. Lo que pasa es que en términos geológicos, 1 o 2 kilómetros no es mucho, en realidad es poco. Pero como sabemos, pues, el hombre del pasado, pues, con la justa de repente excavaba 1 metro. Y 1 kilómetro, pues, es bastante. Por eso es que también no hay materias primas por todos lados, no se ve por todos lados. Se ve en tanto los factores meteóricos lo han permitido, o sea, mientras erosione, mientras está erosionado el espacio. Si no, pues no se ve nada. O sea, el hecho de que haya, imaginemos que este es un cerro, bueno, de hecho aquí está representado como un cerro, ¿no? Imaginemos que un grupo de avanzada viene caminando por acá en búsqueda de rocas de buena calidad. Va caminando. Y si esto está dentro, puede caminar encima 1 y 1000 veces y no lo va a ver. Entonces, esto no es una fuente de materia prima. Imaginemos que sigue caminando y pasa por acá y de repente esto está erosionado y justo por acá la encuentra. Entonces, esto ya se convierte en una fuente de materia prima. O sea, es una fuente de materia prima, entre comillas materia prima, ¿no? En tanto sea visible o en tanto la sapiencia de esta comunidad haya determinado su presencia. ¿Y por qué? Porque basta que, por ejemplo, imaginemos que está por acá, esto ya lo ha visto, esta partecita de acá, ya sepa que más adentro continúa la presencia de materia prima, de buenas rocas para utilizar, pues lo que va a hacer es seguramente es utilizar minería de perforación. La minería de perforación es aquel que también se denomina en términos coloquiales como socavón, minería de socavón, ¿ya? A eso me refiero. Porque también es posible, solamente que en los Andes no hay evidencia de este tipo de actividad, o sea, de perforación. Lo que sí hay es en México. En Mesoamérica se ha encontrado minería de perforación, pero no para estas rocas silíceas, sino más bien para la obsidiana. Allí sí hay minería de socavón. Acá no. Al menos no tenemos noticias o información al respecto. Entonces, estos depósitos minerales de baja sulfuración están alojados en una variedad de tipos de rocas y por lo general se encuentran a distancias mayores de 2 a los de baja sulfuración, por si acaso, ¿eh? De 2 a 10 kilómetros en los centros volcánicos, a diferencia de los depósitos de alta sulfuración que están muy cerca. Estos están más cerca, ¿no? Estos están más abajo. O sea, alta sulfuración es más fácil que encontrar estos de baja sulfuración. Además, es mejor de alta sulfuración porque aquí están las rocas más, por decir, más ideales. Acá no tanto, porque aquí hay cuarzo, sí, es cierto, hay cuarzo, pero el cuarzo tampoco no es muy bueno, ¿ah? Se puede tallar, sí,
pero la talla del cuarzo es un poco más difícil, el producto no es tan bueno que digamos. Y ya que hemos mencionado hace un momento a la obsidiana, hablemos un poquito de obsidiana. Digo un poquito en realidad porque todos estos temas que estamos hablando, yo los desarrollo en otros espacios de una manera bastante amplia, ¿no? Me toma muchísimas horas, ¿no? Entonces yo estoy haciendo acá un resumen muy escueto, ¿no? Por eso es que también habrán notado que estoy hablando muy rápido, ¿no? Pero bueno, no queda otro, porque si no hablo menos palabras. Así de simple. Disculpe. La obsidiana entonces, ¿no? Eh, ya hemos dicho, la obsidiana no es una roca, pero tampoco es un mineral. Entonces, ¿qué es? Es un vidrio. ¿Y qué cosa es un vidrio? A ver, para hacer una comparación, eh, imaginemos que estemos en la cocina, eh, ponemos a la olla un poco o a la sartén, como quieran, un poco de azúcar y lo movemos constantemente, movemos. A medida que pasa el tiempo, si la temperatura es más o menos apropiada, ¿no? El fogón de la cocina, pues esa azúcar se va a convertir en miel, ¿cierto? Bien, el azúcar es el mineral, la miel es la obsidiana. O sea, en otras palabras, la obsidiana es un elemento de la naturaleza que la misma naturaleza no acepta. La obsidiana ahora es obsidiana, pero de aquí a algunos millones de años, no mucho, 2, 3 millones de años, dejará de ser obsidiana. ¿Y qué se va a convertir? ¿O en qué se va a convertir? En una roca. ¿Por qué? Porque los elementos constitutivos de la obsidiana, sobre todo el sílice y otros elementos que los componen, ¿no? Se van a mineralizar, o mejor dicho, van a cristalizar. Y cuando se cristaliza, se va mineralizando. Y cuando se mineraliza, recién se va a convertir en una roca. ¿Por qué? Porque no solamente hay sílice, hay otros elementos, como por ejemplo cobre, aluminio, hierro. Entonces, recién se va a convertir en una roca. Entonces, cuando ustedes lean o vean en cualquier otro lugar acerca de la roca obsidiana, pues simplemente no le hagan caso, ¿no? Porque no es cierto. Es un vidrio. Ahora, el color es, como ya saben ustedes, negro, aunque puede variar según la composición de las impurezas del verde oscuro al claro, pero también al rojizo, pero también puede estar veteada en blanco, negro y rojo. El hierro y el magnesio la colorean de verde oscuro a marrón oscuro. Tiene la cualidad de cambiar su color según la manera de cortarse. Si se la corta paralelamente, su color es negro, pero cuando se corta perpendicularmente, su color es gris. O sea, cambia de tonalidad. Ahora, una aclaración. Hay una variedad que se llama el Pechstein, ¿no? De obsidiana, que no es sino la misma obsidiana, solamente que está oxidada, ¿no? Y cuando está oxidada, como todos sabemos, y si sabemos que contiene hierro, ergo se convierte en rojo o marrón, si es que es muy intenso la presencia de hierro. Entonces, lo que tenemos aquí es también que la obsidiana es una roca vítrea, ¿no? Porque es un vidrio, obviamente, formada a partir de lava rica en sílice. Eso no se olviden, tiene bastante sílice. ¿No? Aquí tenemos que esta imagen de acá, el que estoy señalando, ¿no? Muestra el frente de una lava, ¿no? El gran bloque, este de acá, ¿no? Bandeado, estas bandas que se ven así medio curvadas, ¿no? Contiene capas blancas de material poroso tipo pumita. ¿Y qué cosa es la pumita? La pumita es lo que
en términos coloquiales se conoce como la piedra pómez. O sea, obsidiana, piedra pómez, obsidiana, piedra pómez, obsidiana, piedra pómez. Así sería la secuencia, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta. Y también tengan en cuenta, aunque no lo he colocado aquí en esta diapositiva, que también hay obsidianas de color azulado. Una obsidiana muy rara, por decir, ¿no? Un poco frecuente, muy poco frecuente, cuyo color azulado se debe justamente a la presencia de aluminio. Aquí en nuestro país hemos detectado, bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto las obsidianas oscuras, estas grises, a veces son muy grises, a veces son poco grises, a veces son escasamente gris, tanto que parecen más transparentes, ¿no? Pero tampoco no son transparentes exactamente, solamente que tienen poco porcentaje de hierro y de magnesio. Sobre todo el magnesio le da esa coloración oscura, negruzca, ¿no? Eh, Aparte de eso decía, también hemos detectado, pues, y quizás también ustedes lo hayan visto, esa es la que le llaman obsidiana moteada, marrón, ¿no? En realidad, ese es el pexte. Y ese marrón es justamente porque está más expuesto al ambiente, al oxígeno, ¿no? Lo que oxida al hierro es el oxígeno, el óxido de hierro, ¿no? ¿Cómo es? Fe2O, ¿no? Perdón, Fe2O2, ese es el óxido de fierro, ¿no? Entonces, y otra obsidiana que también hemos detectado, pero muy pocas veces, seguramente quizás alguien de ustedes lo pueda detectar en algún sitio, sería interesante su registro, es la obsidiana verde, que dicho sea de paso, más al sur, en el lado argentino, se ha detectado algunos yacimientos de obsidiana verde, ¿no? Más o menos como el color de esta figura que estoy marcando con el cursor, ¿no? Y bueno, estos se forman en coladas, como ven aquí, es lava, lava que se esparce, pero lentamente, como si fuera una mazamorra, algo así, ¿no? Lentamente, ¿no? Bueno, aquí está un gráfico de lo mismo. Ahora, ¿en dónde se encuentran las fuentes de obsidiana? Como hemos dicho, las obsidianas en algún momento, después de muchos millones de años, se van a convertir en roca. Por lo tanto, si todavía se le ve como obsidiana, es porque viene del sur. No puede ser del norte, no puede ser de la zona del Calipuy que está en Cajamarca, no puede ser, porque las obsidianas que se habían formado, repito, en Cajamarca, Ancash, La Libertad, en la Sierra de la Libertad, pues ya no son obsidianas, ya son convertidas en una roca. Entonces, obviamente, de esas no estamos hablando, sino de las obsidianas que por lo tanto son más recientes y son las que están en esta zona sur. Por si acaso no he mencionado, pero esta zona sur, desde Ayacucho hasta más o menos Puerto Montt o la provincia de Mendoza en Argentina, todo eso es el arco volcánico central. No se olviden, es el arco volcánico central. El arco volcánico central, ¿por qué? Porque los Andes centrales, o mejor dicho, el corazón de los Andes centrales comienza desde Ayacucho hasta Mendoza, en Argentina. Esos son los Andes centrales. Ahora, y alguien dirá, ¿pero qué no se supone que esto de acá que estoy señalando, o sea, al norte de Ayacucho hasta el límite con Ecuador, no se supone que son Andes centrales? Sí, pero son algo así como el apéndice de los Andes centrales. En verdad, los Andes centrales están desde acá, desde Ayacucho, ¿no? Es más, ven esta curvatura de la cual ya hemos hablado, desde aquí justamente, desde la deflexión de Abancay hasta la zona de Puerto Montt, más o menos, a la altura de, claro, Puerto Montt es una ciudad costera, ¿no? Pero más o menos es por esa latitud, ¿no? Que pasa por Mendoza. Y bueno, entonces, refiriéndonos ahora a las obsidianas halladas en Perú, ¿qué diremos?
Aquí hay algunas de las fuentes, por si acaso no son todas, ¿ah? Aquí se menciona 8 fuentes. Repito, no son todas. Por ejemplo, aquí en este otro mapa, que está un poco más centrado hacia la zona de Puno, ¿no? También está la fuente de Aconcagua, ¿no? Que no figura aquí. Y hay otra fuente más que están por acá, ¿no? Por el norte de Puno, ¿no? Y no es nada del otro mundo, porque como ya hemos dicho, algo tendrá que ver esta cordillera que está acá. ¿No? Por supuesto, esta es la deflexión Abancay que nosotros venimos trabajando, ¿no? Eh, todavía estamos en fase de investigación, pero obviamente tiene que ver mucho el tema tectónico, ¿no? Para entender los procesos de formación de estas fuentes, ¿no? Sin eso, pues, podemos identificar una fuente, pero si no sabemos cómo apareció, por ejemplo, podemos saber dónde está Quispisisa, ya está bien. ¿Y cómo se formó? Hay que explicar eso también. O sea, no solamente reconocer, sino explicar su presencia, ¿no? Bien, hemos dicho que la obsidiana es un vidrio. ¿Será el único vidrio? No, tampoco es el único vidrio. Hay otros vidrios, como es la taquilita, que es un vidrio basáltico, de color negro a marrón oscuro, opaco, así en superficie sobre todo, ¿no? Debido a las inclusiones muy pequeñas de cristales. Ojo, esto tiene cristales, pero como inclusiones. Y este es el constituyente fundamental de la mayoría de las escorias basálticas, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto escorias, ¿no? Son como formaciones medio angulosas, irregulares, que se encuentran en zonas volcánicas, ¿no? De lejos se ve una coloración oscura, ¿no? Tiene un brillo resinoso de aspecto grasoso, como se ve ahí en la foto, ¿no? Es muy frágil y se presenta en diques, vetas y masas intrusivas. Tienen apariencia de brea, parece brea, ¿no? Una brea dura, ¿no? Y suelen ser más o menos vesiculares. Vesiculares, o sea, que tienen oquedades, ¿no? Aquí algo se ve todavía, ¿no? Esos pequeños horadaciones que se nota claramente, ¿no? Y a veces también son esferulíticas, ¿no? Son muy frágiles porque es un vidrio, ¿no? Y se rompen fácilmente con un martillo, ¿no? Además, se puede distinguir, esto es importante, se puede distinguir de la obsidiana y la brea determinando su fusibilidad. O sea, si es que cuando se calienta se fusionan, entonces es una taquillita. A ver, ustedes fusionen una obsidiana, pues no lo van a poder hacer, a menos que utilicen pues un equipo sumamente costoso que genere una muy altísima temperatura. Ahí recién se fusiona la obsidiana. Pero en el caso de la tacrita, más bien sí se puede, ¿no? No con mucha temperatura, ¿no? Pongamos 110 grados, o perdón, 150 grados centígrados, ya es suficiente para que se fusione. Ahora, ¿y qué tiene que ver con la arqueología esta taquilita? Aquí, ¿ven? Esta es taquilita. Medio opaco, pero si lo fracturamos, pues ahí se va a ver este vitrio. Por supuesto que esto no lo podemos fracturar porque es material arqueológico, ¿no? Bien, ¿y se acabaron los vidrios? Tampoco, porque también hay otro vidrio, que es la lechatallerita, que es un vidrio de sílice, igual que la obsidiana, que también es de sílice, ¿no? Pero en el caso de la lechatallerita, en cambio, es considerada como un mineraloide. ¿Y por qué? Porque presenta una estructura amorfa, ¿no? Aunque la obsidiana también presenta una estructura amorfa, ¿no? Y a menudo se le clasifica en el grupo de los minerales de cuarzo, pero en realidad, en sentido estricto, ¿no? Es un vidrio, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra? En ambientes muy interesantes, ¿sabes? Eso se encuentra en las zonas arenosas. Hay que tener en consideración de que las arenas, ¿qué cosa contienen? Sílice. Y si ocurre digamos, un impacto muy grande, muy extremadamente grande el impacto, esa arena
o mejor dicho, y en el impacto cuando ocurre, se genera una altísima presión. De pasada también se crea un ambiente de muy alta temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero vayamos al caso de estos que parecen tubitos. Cae un rayo es una descarga eléctrica que viaja a altísima velocidad, ¿no? Y también de pasada, cuando cae en un lugar, ¿no? Genera una altísima temperatura, pero también este, transforma todo lo que está a su alrededor. Y como la descarga eléctrica no se presenta así como en masas, ¿no? O sea, la forma de un rayo seguramente todos ustedes los han visto, aunque no sea directamente, pero igual lo han visto. Es alargado, ¿no? Es tubular, algo así, ¿no? Entonces, cuando cae el rayo en un ambiente de arena, lo que va a ocurrir es básicamente que esa zona se va a recalentar de modo tal de que todo lo que está alrededor lo va a transformar. Ahora bien, eso que está recalentado, como el rayo también es tubular, ¿no? La forma de la descarga es tubular, ¿no? También va a ser tubular. O sea, en otras palabras, si observamos aquí, por ejemplo, cualquiera de estos, entre comillas, tubitos, ¿no? En realidad, a ver, vamos por acá. Si me siguen la línea, por acá pasó un rayo, justo por acá, en el centro de esta abertura, y pasó por todo el eje y continuó. Igual, acá, por acá pasó un rayo y fue de frente. Por acá pasó un rayo y fue de frente y continuó. O sea, en otras palabras, estas llamadas fulguritas son la evidencia del paso de los rayos. La arena, que es esto, todo lo que está acá, todo el tubito, era arena, pero con el paso del rayo se convirtió en vidrio. Acá no se nota bien, ¿no? Bueno, lamentablemente no he tenido tiempo suficiente para colocar la foto más apropiada, porque les comento, esto la primera vez, y creo que fue la única, claro, fue la única vez que los he visto en un conjunto lítico, pues resultó una cosa curiosa, porque por un hecho un poco circunstancial, realmente nunca lo iba a ver, porque estaba clasificada como hueso de ave, porque eran delgadas. Pero a mí me pareció un poco curiosa ese hueso de ave, ¿no? Supuestamente un hueso largo de ave. Entonces lo revisé bien y allí más bien descubrí, ¿no? Que, bueno, lamentablemente y felizmente también al mismo tiempo, estaba fracturada una parte, un extremo. Ese extremo dejaba notar justamente la clave, el vidrio. O sea, en otras palabras, ese hueso, entre comillas, estaba compuesto de vidrio. Y allí fue donde nos dimos cuenta que en realidad, pues, era una fulgurita, ¿no? El otro, el que está a la izquierda, cualquiera lo ve y dirá, pues es una obsidiana, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la apariencia de una obsidiana, medio como los nódulos de obsidiana, ¿no? Pero este nódulo tiene una forma un poco distinta. Se dan cuenta que en su superficie tiene como pequeñas oquedades, ¿no? Un poco irregulares, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Lo que pasa es que esto es producto del impacto. O sea, esto es producto de un metamorfismo de impacto. ¿El impacto de qué? El impacto de un cuerpo extraterrestre. Entonces, acá nuevamente entramos al tema astronómico.
Por supuesto, porque los meteoritos, los asteroides son cuerpos extraterrestres, ¿no? Obviamente, están fuera de la Tierra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cayó un meteorito, probablemente, más que un asteroide. Los asteroides son un cuerpo más grandes, ¿no? Un meteorito y el impacto del meteorito en una zona de arenas, una playa, por ejemplo, ¿qué hizo? Que prácticamente no solamente el impacto generó una altísima presión, sino que también eh, generó calor por fricción, ¿no? Ustedes saben, por física, la fricción genera calor. Entonces, las arenas circundantes se convirtieron en vidrio, igual que en el caso de la fulgurita. Entonces, el resultado es lo que ustedes ven en la foto. Dicho sea de paso, les comento una anécdota. Hace algún tiempo me tocó trabajar con obsidianas, bastantes obsidianas, ¿no? Bueno, no era la primera vez, la cosa es que iba analizando las obsidianas, pero había unas obsidianas que, bueno, eran un poco diferentes de las demás, ¿no? Pero igual eran obsidianas, supuestamente. Pero resulta que el análisis geoquímico que se hizo posteriormente dio como resultado que no era obsidiana. Y si no era obsidiana, ¿qué era entonces? La única posibilidad para este caso, ¿no? También por el ambiente en donde se encontraba, es que era eh, una lechatelierita en forma de tectita. Y esto es una tectita, ¿no? Entonces tenemos que la lechatelierita se forma o se presenta en forma de tectita o bien de fulgurita. Esos son los vidrios. Entonces, como epílogo a esta parte, ¿no? Las obsidianas no son los únicos vidrios. Hay otros vidrios. Para ello, pues hay que tener mayor observación. Y ahora recién vamos a hablar de las rocas. En este caso, de las rocas, por decir las primigenias, ¿no? Que son las rocas ígneas. Bueno, lamentablemente yo no voy a poder dar mayor detalles de esto porque es extremadamente interesante, pero vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿ya? Bien, las rocas ígneas entonces son las rocas eh, formadas directamente por el magma, sea a altas profundidades o grandes profundidades, que son las plutónicas, o sea en las zonas superficiales, que son las rocas volcánicas. Aquí justamente tenemos en el gráfico, ¿no? En la figura, ¿no? En la parte superior, que las rocas ígneas, en este caso pueden ser plutónicas, estas de acá, o bien volcánicas. Una diferencia así notoria. Las plutónicas tienen granos gruesos, pues que se ven los granos. En cambio, las volcánicas no se ven los granos. Estos que parecen granos, estos, por ejemplo, aquí, medio blanquecinos y aquí oscuros, son otra cosa que ya luego voy a explicar, ¿no? En otras palabras, por si acaso una pequeña aclaración. Aquí hay una confusión en el orden de las figuras. Esto es basalto y esto es andesita, ¿ya? Así es que por favor no se vayan a confundir, ¿no? Bien, entonces decía, ¿no? Esto es basalto, esto es andesita. Entonces, ninguna de estas tiene granos grandes como esta de acá. Esto es muy evidente, de lejos se nota. Eh, Generalmente, cuando no se tiene un poco el conocimiento debido, a todos ellos le llaman granito. O sea, este es granito, 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 granito. Todos son granitos. Obviamente no está correcto, pero hay que diferenciarlo, ¿no? Se diferencian por la presencia de cierto tipo de minerales, ¿no? Que, bueno, no voy a especificar, pero el hecho es que simplemente por la coloración también lo podemos observar, ¿no?
Se dan cuenta que aquí hay una roca más oscura de todas, que casi no se nota ni siquiera los granos porque todo está oscuro, ¿no? O sea, en otras palabras, tiene una mayor concentración de rocas oscuras, perdón, de minerales oscuros. Estos minerales oscuros son básicamente dos, el fierro y el magnesio, y que conforman diversos tipos de minerales. Ojo, el fierro y el magnesio son elementos químicos, no son los cristales en sí, no son los minerales en sí, sino que son los componentes fundamentales de ciertos minerales oscuros. Entonces, pero a estos dos elementos químicos, el fierro y el magnesio, a ellos dos se les denomina con un solo término, son los llamados ferromagnesianos, ¿ya? Entonces significa de que esta roca plutónica, que es la peridotita, contiene muchísimos ferromagnesianos, tanto así que casi toda la roca es oscura, ¿no? Muy oscura. Y eso que esta es una muestra todavía un poco clara, hay otras que son más oscuras todavía. Pero si nos damos cuenta, aquí hay algo así como una correspondencia, ¿no? Granito, riolita, cianita, traquita, diorita, debería ser basalto. No, perdón, andesita, pero andesita, esta es la figura de la andesita. Esto con esto y esto con esto. Y aquí hay un vacío. Lo que pasa es que en este gráfico no está la roca, pero eso se llama la comatita. La comatita es una roca volcánica muy oscura, pero también, no se preocupen, muy escasa. Y aquí en Perú, hasta donde tengo entendido, no se ha encontrado ningún yacimiento de comatita. Esos son frecuentes en zonas como, por ejemplo, en Sudáfrica y comatitas, ¿no? Las mayores yacimientos de comatitas son los que están en Sudáfrica. Son las mayores zonas donde se encuentra también hierro, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esto que aparentemente es una correspondencia, en realidad no es que sea aparente, en realidad sí tienen correspondencia, porque si a esta figura lo asociamos lo que está aquí debajo, ¿no? Entonces ya recién podemos darle algo así como una lógica. Por supuesto, ¿por qué? Porque el granito es el correspondiente de la riolita, son las rocas más claras, ¿no? El granito, plutónica más clara, la riolita, la volcánica más clara. A su vez, y si cruzamos datos con esta otra parte de la figura, ¿no? En estos tienen alto porcentaje de sílice. A su vez tienen bajo porcentaje de fierro y de magnesio, donde predominan los cuarzos. El cuarzo es el mineral, ¿no? Ojo, el sílice, el fierro y el magnesio son los elementos. El silicio es el elemento, ¿no? Aquí, cienita y traquita también se corresponden. ¿Por qué? Porque tienen una concentración de sílice importante, pero menor que las anteriores, ¿no? Por eso es que aquí está más nítido el color naranja, aquí se va difuminando hasta desaparecer aquí. Igual, en cambio, tiene bajo porcentaje de cuarzo, pues es que acá hay menos, el color blanco desaparece casi, y más bien tiene bastante de feldespato. En el caso de la diorita tiene, y la andesita, que no es esto, repito, es esta figura, ¿no? Tiene menor cantidad de sílice, aumenta el porcentaje de fierro y magnesio, se va haciendo más oscuro aquí, más rojizo, ¿no? En cambio aquí tiene mayor cantidad de silicatos ferromagnesiados, claro, porque ya se está oscureciendo. Aquí, el gabro, el basalto, cuya figura es esta, repito, ¿no? Es más oscuro. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de sílice. Casi ya se está desapareciendo el color naranja. Se hace más rojizo porque tiene mayor cantidad de fierro y magnesio y también aumenta la cantidad de silicatos ferromagnesianos. Aquí, entre la peridotita y la comatita, que no está acá, ¿no? En cambio, el sílice casi desaparece, por eso es que son oscuros. En cambio, son más oscuros justamente porque tienen mayor porcentaje de fierro y magnesio
y por lo tanto tiene mayor concentración de silicatos ferromagnesianos. Ya, y para ir ya culminando esta parte, ¿no? Acá hay una comparación, ¿no? De lo que hemos visto, ¿no? Aunque esto es más práctico, este dibujo, yo lo veo bien didáctico, ¿no? Y aquí hay una foto, bueno, respecto a esta tabla, ¿no? El porcentaje, ¿no? Aquí están justamente los porcentajes mayores perdón, poco porcentaje de sílice, ¿no? En los basaltos y en los gabros, ¿no? Porque son oscuras, ¿no? Y a medida que se va aclarando, el porcentaje de sílice va aumentando. ¿Se dan cuenta? Aquí del 70 al 78% ya es bastante sílice, por eso es que son más claras las riolitas tanto como los granitos. Aquí hay una roca ígnea compuesta por cristales intercrecidos, ¿no? A es una vista de cerca de cristales intercrecidos en una roca ígnea de grano grueso, donde los cristales más grandes tienen alrededor de 2 centímetros de longitud, y en B es una microfotografía de cristales intercrecidos en una roca ígnea de grano grueso. Estas fotos son de Tarbuk, es un geólogo que tiene un libro muy, muy importante de geología general, ¿no? Está bien como introducción. Bueno, ya estamos cerca a las 18 horas y bueno, no nos queda sino hacer un alto y para continuar el día de mañana es a las 8 de la mañana, o como yo le digo, 8 de la madrugada, y estaremos hasta las 10. Pero antes de culminar, más bien, si tienen algunas preguntas, consultas, ¿no? Por favor, háganlas Sí, para hacer el comentario respectivo. sí, un alcance, una pregunta. En la medida claro, toda la situación los elementos que nos vienen presentando son justamente para poder tener conocimiento de aquello que podamos diferenciar de lo natural de lo cultural. Pero también a mí, a lo largo de tu discurso, ¿no? Que muy importante, interesante, la pregunta es si podríamos tener una alcance sobre los principales materiales que se están utilizando para para los artefactos, ¿no? Materiales líticos, me refiero, por ejemplo, ya sabemos que la obsidiana, entiendo también que la andesita, entiendo también que está el tema del basalto, entonces, sobre todo para que sean, o la cuarcita, ¿no? Sobre todo elementos para nosotros como en el campo mismo ya tener unos alcances para poder identificar estos materiales líticos. Eh, eh, ya el tiempo ya estamos a 2 minutos, pero sería importante. Sobre todo considerando que existe ya un catálogo lítico del Museo de Antropología y Arqueología, el de Pueblo Libre, que fue elaborado en el año 2015 por el colega Elmo León, ¿no? Entonces, con cada uno él está identificando los materiales, de repente ampliar para ver qué otras evidencias arqueológicas, me estoy refiriendo a evidencias arqueológicas concretas relacionadas con este tipo de materiales. Sería genial, ¿no? Por favor. Gracias. Sí, descuida, porque eso lo tengo previsto, pero solamente que eso ya será el día de mañana, ¿no? Está en este PPT, pero un poco más adelante, ¿ya? Pero sí está considerado, no descuiden Gracias. eso, ¿ya? Y bueno, más bien, ahora sí, llegando ya a las 18 horas, pues más bien de mi parte, les agradezco muchísimo su atención, ¿no? Si tienen más preguntas y que ya, bueno, ya no ha habido tiempo para hacer las respuestas respectivas, pues quizás sea el día de mañana. Si tienen preguntas antes de iniciar el día de mañana sería excelente, o si no, también puede ser en el trayecto, ¿ya? Y no te preocupes por ese lado de la mostración de estos materiales líticos respecto a los tipos de rocas. Ya eso lo vamos a hacer de todas maneras. Muchas gracias. Bien, entonces, dicho esto, conmigo será hasta el día de mañana, ¿no? Y bueno, más bien agradezco muchísimo su atención. Bueno, dejo el pase a los organizadores. Gracias. Muchas gracias, profesor. Mañana le hacemos las consultas que quedaron pendientes, por favor. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Ok. Muchas gracias, profesor.